Me acaba de llegar este catálogo de la subasta de Bilbao, Arte Subastas Bilbao. Es una subasta generalista que tiene sobre todo temas de arte, antigüedades y coleccionismo. Y bueno, dentro del apartado de este canal en el que vamos a ir viendo los distintos sistemas y canales de compra de objetos tangibles, me gustaría enseñaros el proceso de compra, para los que no sepáis, en una subasta. Muchos habréis visto películas, la mayor parte de la gente tiene una idea de película de las subastas, como yo tenía la primera vez que me acerqué. No sabes si puedes ir a una subasta, si se puede comprar, cómo se puja. Bien, y entonces en este vídeo vamos a ir viendo todo el proceso, desde que recibes el catálogo, el estudio que haces de los lotes en el catálogo, luego como lo vemos en la web, y luego iremos a ver la exposición a la sala, y por último pues iremos el día de la subasta a las pujas para ver si conseguimos ganar algún lote. Espero que por lo menos os lo paséis bien viendo este vídeo. Bueno, pues una vez que hemos hojeado el catálogo, que para mí es lo más cómodo, es decir, iniciar el estudio de la subasta a través del catálogo escrito, porque es lo más cómodo para mí. Si me sumerjo en la web de entrada, pues tengo la sensación de que hay cosas que se me van a escapar. El ojo humano entiende mejor los libros que la web todavía. Entonces, una vez que he marcado en el catálogo algunas cosas que me parecen interesantes, me voy a la página web, porque allí puedo observar los lotes con mayor detalle, y aunque considero imprescindible ir a la casa de subastas a ver cómo son los lotes físicamente, pues no siempre puedo ir. Y aparte también ir con parte del trabajo hecho, es decir, habiendo visto cuáles son los lotes que te pueden interesar ya más en detalle, siempre adelantas algo, ¿no? Bien, la página de subastas, que os dejo el link abajo, que es artesubastasbilbao.com, no tiene mayor historia. Todas las casas de subastas españolas tienen su web y permite, como podéis ver aquí, pues pujar a través de la web si no puedes ir a la subasta. De hecho, cada vez más son las pujas informáticas las que dominan la subasta. Y bueno, pues aquí nos viene el menú con el catálogo. Y bueno, quizás vamos a echar un ojo a cuáles son las condiciones para comprar en la subasta. Bien, bueno, nos dice una serie de consideraciones legales y tal. Las cosas más importantes. La sala se reserva el derecho de no tramitar las pujas debidamente acreditadas. Es decir, si tú mandas una puja en la que no te identificas con el carnet de identidad, o sospechan ellos que es una puja fraudulenta, pues no la tramitan. Se puede pujar por teléfono, se puede pujar por internet, o se puede pujar por escrito. Puedes mandar la puja por escrito firmada, bien sea por carta o por fax o por correo electrónico. Si quieres pujar telefónicamente, eso significa que tú tienes que llamar a la sala y decir: quiero pujar por el lote 527 y quiero que me llaméis. Entonces hay una persona en la sala, hay varias personas que llevan la puja telefónica el día de la subasta. Entonces aproximadamente 3 o 4 minutos antes, o igual menos, te llaman por teléfono y te dicen: quedan 3 o 4 lotes para que salga el lote que está usted interesado. Y entonces tú esperas con la otra persona al teléfono a que llegue el turno de ese lote. Y lo que sí que pasa es que si tú llamas por teléfono, o sea, si te llaman por teléfono, si dices que vas a pujar telefónicamente, entonces estás obligado a pujar en la salida. Es decir, que lo que no vale es que hacer que te llamen y luego decir: pues mira, he decidido que no voy a pujar. Entonces, mínimamente, si te van a llamar por teléfono, tú tienes que cubrir la salida. Cubrir la salida quiere decir que tienes que ofrecer por lo menos el precio en el que sale el lote. De forma que si no hay otra persona que ofrece más, te lo adjudican.
Bien, en caso de que existieran dos pujas por escrito con idéntico valor, tendrá prioridad la realizada con fecha anterior, eso es evidente. Mucha gente lo que hace, como no va a poder asistir a la subasta, o porque está en horario de trabajo, o porque, bueno, tampoco le apetece que le llamen porque va a estar trabajando y no va a poder atender la puja, lo que hace es va a ver la exposición y entonces allí hay unas hojas que las rellenas y dejas por escrito la puja y dices, bueno, yo voy a pujar hasta 80. Eso no quiere decir que te vayan a pujar 80, sino que si es necesario pueden llegar hasta 80. Si la puja se queda en 40, pues utilizarán los 40, no te van a pujar al máximo, eso siempre es así. Por cierto, que en Katawiki el otro día me hicieron una jugarreta que yo creo que no lo hacen así siempre. Bueno, bien, las pujas van por la siguiente escala, es decir, las pujas se establecen con arreglo a la siguiente escala. Desde 0 hasta 200 se puja de 10 en 10 euros. O sea, pues si van 180, tú puedes pujar 190. Pero cuando ya llegas a 200, de 200 a 500, tienes que pujar de 25 en 25. Por eso muchas veces hay que estar al loro a ver quién es el primero que llega a 200, porque el siguiente va a tener que dar 225. De 500 hasta 1000, de 50 en 50, de 1000 a 2000, de 100 en 100, y luego ya, pues bueno, de 500.000 en adelante, de 50.000 en 50.000. Esto está en manos del director de sala, es decir, que en determinados casos, sobre todo si la puja es muy importante, él puede modificar esto. Pero en principio los criterios son estos. Pero yo he visto muchas veces en cosas ya de mucho dinero, de 500.000 o 400.000 euros, pues que hay igual 4 o 5 pujadores al teléfono, pues igual se baja la escala de puja, o sea, no se hace pujar de 10.000 en 10.000, sino que se baja a 2.000, pues para que el lote se remate lo mejor posible y dar más posibilidades a los pujadores. El director de sala, la persona que lleva la subasta, siempre tiene la última palabra. Eso lo aceptas en el momento que tú entras en la sala. Bien, luego otra cosa importante que la gente desconoce, que en Europa lo tienen muy claro, pero que en España la gente sigue sin enterarse, y es que los datos sobre los lotes publicados en el catálogo responden al criterio de Artesubastas Bilbao SL, y como tal criterio no deben ser tomados como un hecho. Los compradores deberán formar su propia opinión antes de la subasta, por lo que los objetos a subastar serán expuestos públicamente con una antelación mínima de 7 días. Artesubastas Bilbao no aceptará ninguna responsabilidad en cuanto a las actitudes de su catalogación. A ver, esto que a la gente le parece sorprendente, pues no es sorprendente, es decir, es una subasta de 1000 y pico lotes que, bueno, en principio, pues en Artesubastas Bilbao y otras casas de subastas tienen expertos o consultan con expertos, pero en el plazo que se realizan no hay tiempo de catalogar exactamente 1000 y pico lotes, es decir, no, porque hay lotes que para catalogarlos o para expertizarlos, pues necesitarías mucho más tiempo y el costo sería terrible, mucho mayor. Entonces, las subastas salen desde un precio barato para que tú vayas allí, examines el objeto y consideres que la descripción que han hecho ellos es adecuada o no, pero tú verás, ¿entiendes? Nadie te obliga a comprarlo. A pesar de todo, cuando surgen problemas, las casas de subastas al final siempre acaban aceptando devoluciones y tal, pero no debería ser así. En casas de subastas más prestigiosas a veces no aceptan devoluciones, porque discusiones a posteriori y tal, bueno, pues ya has tenido tiempo de ir a ver el objeto a la sala. Luego, bueno, pues que tienes que retirar los objetos, pues claro, porque hay gente que puja y luego paga al cabo de muchísimo tiempo, los tiene ya almacenados y entonces, bueno, dice que te cobran pues un interés si no vas a recoger los lotes que has comprado. Bien, vamos a ir un poco a ver el catálogo. Entonces, para que veáis un poco cómo se pueden ver las piezas en la página web, ¿no? Se puede ir por lotes, si sabes el número de lote, o por objetos, ¿no? Yo de las cosas que más voy a mirar en esa subasta es la plata. Nos vamos, por ejemplo, a plata, y aquí vemos pues que empiezan las
los lotes que son de plata. Estos primeros lotes son de plata histórica o plata antigua, que no se cotizan por pesos, sino se cotizan por la firma, por la antigüedad. Veis que podemos ampliar la foto. Luego, si la queremos ver en detalle, podemos ver así con la lupa esta. Y si queremos ampliar más, pues podemos ampliar muchísimo. ¿Veis? Esto es una... Se ven aquí las marcas. Esto es un objeto de plata antigua. Esto es una despabiladera. ¿Qué es una despabiladera? Pues son unas tijeras con esta forma especial que se usaban pues para cortar los cabos de las velas y para apagar las velas también, para cortar y arreglar los cabos de las velas. Bien, pues esto es un poco la página web. O sea, si quieres pujar, pues tendrías que poner aquí lo que quieres pujar. No voy a pujar porque yo creo que estoy identificado. A ver si me voy a llevar esto por 700, que no estoy interesado. Hay que tener cuidado, porque luego, a ver, siempre puedes llamar y decir, oye, que me he equivocado y tal, pero pues hay que intentar no molestar, ¿no? Bien, esto es uno de los lotes que me parece interesante. Veis que se puede ver con muchísimo detalle. Hay muchas piezas aquí. Por lo que he calculado, salen aproximadamente a un precio de 300 y pico, 350 por ahí, el kilo de plata. Claro, hay que tener en cuenta que, no sé si lo hemos dicho antes, que sobre el precio de remate te cobra la sala exactamente, vamos a ver, un 18,6% en concepto de honorarios. Es decir, si tú compras una cosa por 100, te van a cobrar 100 más 18,6. Y a ese 18 van a añadirle el IVA de 18,6. Con lo cual, el cálculo que tenéis que hacer casi siempre, al menos en casi todas las subastas españolas, es de que si un lote sale en 100, vais a tener que pagar 120. ¿Vale? Siempre un 20% más. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver, pues, que veáis otros lotes de pintura moderna. Veis que pues se puede ver con mucho detalle, ¿no? En algunos casos pues puedes incluso ver la firma, ¿eh? Puedes ampliar, reducir. ¿Veis? Esto es importante, hay que perder tiempo bien en las cosas, porque lo que no vale es no estudiar los objetos. Tú tienes tiempo para estudiarlos, llegar allí, pujar, ganar la subasta, dejar a otra gente y luego ir a recogerlo sin haber visto lo que has ganado, y cuando diga, ay, es que no me gusta, porque es que esto no es lo que esperaba. Digo, ya, es que no puede ser, porque un lote que no lo compras lo revientas. Es decir, si lo tienen que volver a sacar, a subastar, aparte que el que ha dejado el lote allí, pues se mosquea, y si lo tienes que volver a sacar otra vez, la gente ya se mosquea porque dicen han hecho trampa, porque entonces los lotes hay que intentar que el que los ha ganado los pague y tal. Vamos a mirar un poco también cómo se lleva cosas a vender, porque se puede llevar cosas a vender, sí. ¿Quién puede llevar cosas a vender? Cualquiera. ¿Qué cosa se puede llevar a vender? Pues depende de la casa de subastas. Hay casas de subastas que aceptan casi todo. Esta de Bilbao pues es bastante, acepta muchas cosas, y hay otras que, bueno, pues que son de morro más fino, que solamente te cogen cosas muy especializadas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es muy sencillo, tienes que llamar allí, van a ver todo a casa si son cosas muy grandes, si no las puedes llevar, se acuerda un precio, y una vez que se acuerda un precio se firma una especie de pequeño contrato. Lo tienes que dejar allí normalmente unos 2 o 3 meses, porque es el tiempo que suele haber entre subasta, que es lo que tardan en recopilar los suficientes lotes como para hacer una subasta que sea rentable. Si hay que limpiar, transportar, restaurar, enmarcar, arreglar, asegurar y tal, todo eso lo tiene que pagar el que lo vende.
y bueno, pues Arte Subastas Bilbao pone aquí que te lo puede adelantar ellos y deducirlo de la cantidad en la que se venda. Te cobran una comisión que no la veo, pero es algo parecido también, cercana al 20%, 18%. Una vez concluida la subasta, el precio de venta se deducirá la comisión sobre el precio de venta del remate del 18%, más el IVA, que será del 21% sobre el 18%, es decir, te van a quitar un 20%. Bien, lo que pasa con mucha gente es que luego lleva las cosas a subastar de alguna casa que han quitado y luego no va a retirarlas si no se venden, ¿no? Pues aquí también te advierte de que ellos no son un almacén y que si tú has llevado una cosa y no se ha vendido, y pues te la tienes que llevar, ¿eh? Y bueno, pues nada, esto es un poco todo lo que es la página web. Vamos a ver alguna cosa más si queréis. Pues muebles, por ejemplo. Muebles suele haber auténticos chollos, porque este sofá Chester, por ejemplo, está muy de moda. Este está hecho un Cristo, pero bueno, luego igual lo pintas de rosa, yo qué sé, ¿eh? Ya veis cómo se puede ver al detalle cómo está el sofá. A veces hay cosas que las ves mejor en la página web que en la sala, porque claro, la sala, claro, hay tantos lotes, no pueden tenerlos bien expuestos, ¿no? Y al final a veces pues hay cosas que están un poco apelotonadas, y sin embargo aquí pues lo ves con tiempo, haces tus anotaciones. Por ejemplo, en el caso de la plata calculas lo que puedes llegar a pagar, si luego lo vas a revender o lo quieres para almacenar plata, lo que sea. Aquí en casa estás tranquilamente, pero a mí, por ejemplo, es que me aburre bastante lo de estar mirando en internet. Y luego sucede una cosa: por mucho que aquí lo hayas visto, las cosas hay que cogerlas, hay que tocarlas. Las cosas al natural pues son bastante distintas. Siempre la escala es una cosa que en la web se pierde mucho. Tú esto lo ves aquí y realmente no sabes si esto es pequeño o grande. Esto luego a veces lo ves al natural y dices, jo, pues es enano, yo me lo había imaginado mucho más grande. Por mucho que a veces pongan una escala y tal, cuando lo ves allí te produce una sensación, los colores, todo. Hay que ver las cosas al natural, está claro. Bueno, pues ya lo siguiente que nos queda es, aparte de tomar anotaciones que yo suelo hacerlas en el propio catálogo, pues ir a ver las piezas, y vamos a irnos a Erandio a ver cómo está esta exposición. Bueno, pues ya estamos aquí en Erandio, junto a Bilbao, en la margen derecha, en una zona industrial, en la cual está la casa de subastas de Bilbao, Arte Subastas Bilbao. Bien, como os he dicho alguna vez, es imprescindible para realizar una buena subasta el hecho de poder visitar los lotes en directo y poder examinar lo que hemos visto en el catálogo, puesto que las cosas cambian bastante de lo que es verlas en una foto o en internet a verlas al natural. Por eso vamos a ver ahora todo lo que tenemos visto de antemano en el catálogo, a ver qué impresión nos produce. Vamos a ver el escaparate. Vemos que en el escaparate ya hay un montón de muebles, de cosas. El local es muy grande, es un local industrial en el cual podemos encontrar de todo. Bueno, como podéis comprobar, la sala es enorme. Hay miles de cosas, un montón de lotes, y aquí pues hay que hacer una selección. Vamos a ver algunos artículos interesantes. Bueno, aquí podemos ver esta impresionante vitrina llena de objetos de plata. Aquí vamos a ver la copa esta que tenía yo seleccionada en el catálogo, que es muy bonita, tiene unos granates, y vamos a ver qué punzón tiene. Vemos que es español, yo pensaba que era algo más antiguo. Estaban las cajitas.
Voy a ir a por estos lotes de plata. Voy a intentar comprarlos los más cercano posible al peso para luego venderlos unitariamente, sobre todo las piezas que tengan cierto valor artístico. Preciosos cobres de escuela flamenca que antes valían un dineral y que ahora son muy asequibles. La pintura religiosa en general ha bajado bastante. Impresionante balanza, qué pena que no sea de plata. Otro fantástico lote de trabajo de medallas de plata que sale en 200 euros, pero que me imagino que estará súper reñido. Cerámica de Busturia y cerámica de Sargadelos, dos de las cerámicas más valoradas del siglo XIX español. Jarrón de Daniel Zuloaga, gran ceramista y tío del conocido pintor Ignacio Zuloaga. Ponderal de vasos anidados utilizado para medir en tiempos antiguos el peso de las monedas de oro. Gran colección de jarras Royal Dalton de cerámica inglesa muy de moda en los años 60 y 70. 2.000 euros de salida. Humberto Pateguana, título Banco de la Paz. Forma parte de la colección que se realizó en octubre de 2002 en conmemoración del Acuerdo de Paz en Mozambique. Fragmentos de armas inutilizadas soldadas. 2.000 euros de salida. Últimamente lo que más fuerte está pegando es la decoración de estilo moderno, tanto lo que es mobiliario como objetos de iluminación e incluso obra gráfica y pintura. Pues hoy es el esperado día de la subasta y estoy aquí tomándome un café y ultimando mis anotaciones en el catálogo, sobre todo por la plata, que es a por lo que voy a ir. Me estoy marcando los máximos que puedo pujar, porque eso es muy importante, porque una vez que estás en la sala con la vorágine y la dinámica de la subasta, muchas veces pierdes la cabeza, te encaprichas o te picas con alguno que puja al teléfono, te saltas tu límite y acabas comprando cosas carísimas. Por eso, importante apuntar todo muy bien hasta dónde podemos pagar. Ya hemos llegado a la sala y lo primero que vamos a hacer es registrarnos para la puja y que nos den una paleta. Hola. Hola, buenas. ¿Es usted? Una ficha. Sí. ¿Es usted cliente? Sí. Vale, pues si puede rellenar nombre, apellido y teléfono de contacto. Esta es la tarjeta con la que se puja y que se levanta cuando quieres pujar. La fotografía Travertier, Luanda, con un precio de salida de 70. Alguien con la salida 70. Lote número 144, Dora Salazar, serie de princesas, 3.900. Alguien con la salida 3.900. 3.900. 3.900 a la una, 3.900 a las dos, 3.900 a las tres. Lote número 125, Humberto Pateguana, Banco de la Paz, Maputo 2002. Precio de salida 2.000. Alguien con la salida 2.000. 2.000 a la una, 2.000 a las dos, 2.000 a las tres. 238 sobre las flamencas, sobre 16 de 600. Alguien con la salida. Óleo sobre cobre, 600.
600 a la 1, 600 a las 2, 600, 239, Suárez Sevillana, siglo XIX, el Ángel de la Guarda. Precio de salida por diferentes pujas, 550 euros. 600 están ofreciendo en internet. 650 en teléfono. 700. 750 en teléfono. 800. 850. 900. 900 al teléfono de... Bueno, no. Internet. 900 a la 1, 900 a las 2, en sala, 900 a las 3. Aplicado 900 euros. 750 euros. Lote 341. Lote de plata. Presentes pujas están ofreciendo 500. Por pujas 500. No, vale. 550 en sala. 550 en sala. Hay un de 600, 550 a la 1, 550 a las 2, 550 a las 3. Ubicado 550. Ahí vamos, ahí vamos, 600 euros que están cubiertos. 650. ¿Alguien da 700? 700 en sala. 750. 800 en sala. 800 da en sala. 800 a la 1, 800 a las 2, 800 a las 3. 800 euros. Bueno, vale. 190. Lote 372. Es una figura realizada en plata sobre peana de madera representando a caballo. Precio de salida por diferentes pujas 375 euros. 400 en sala. 425. 450. 475. 475 al teléfono de radio. Hay uno de 500. 500. 550. 600. Lote 365 es una figura realizada en plata con plena de mármol, representando a caballo. Precio de salida por diferentes pujas 140 euros. 150, 160. 170 en sala. A ver, aguardo. 170 en sala. Ahí por ahí, 170 a la 1, 170 a las 2, 170 a las 3. Aplicado en 170 euros. Bueno, pues ya estamos en casa. He venido pensando por el camino a ver cómo ha ido la subasta y la plata ha estado bastante complicada. Yo había calculado, había previsto pagar unos 450 euros el kilo como máximo y he visto que para ganar, si quería comerme una rosca, tenía que subir a 500 y bueno, ha habido dos lotes grandes en los que considero que lo voy a poder sacar, que voy a poder sacar un beneficio porque son lotes que hay muchas piezas. Y luego, bueno, pues he comprado el caballo, había un caballo grande y otro pequeño, me parecían piezas muy bonitas, muy singulares. Me parecía más bonito el pequeño, al final he conseguido el pequeño, pero bueno, también ha habido que pujar, como habéis visto. Aparte de eso, bueno, pues luego ha habido algún otro pequeño lote que he cogido y espero que os haya parecido interesante esta experiencia de la subasta y con ello nos vamos a despedir hasta el próximo vídeo y os recomiendo pues que si os gusta el canal, las cosas que tratamos, os suscribáis y le deis al like y activéis la campanita para que os avisemos cuando saquemos un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!